Gracias, Martín, y buenas tardes, estimados, estimadas colegas. Como siempre, un gusto compartir este momento con ustedes y gracias por participar, por estar con nosotros. Y hoy tenemos un tema interesante que es el tema de las novedades terapéuticas que tenemos en el tratamiento del vitíligo. El vitíligo es una enfermedad crónica adquirida de la pigmentación. Se caracteriza y por eso nos visitan los pacientes por la destrucción de los melanocitos en la piel y la consecuencia visible son máculas hipopigmentadas, blancas o casi blancas, asintomáticas, con márgenes bruscamente demarcados. El término vitíligo deriva del latín y el primero que lo utilizó fue este médico que está acá dibujado, que se llama Celsus, y desde ese momento, hace 20 siglos, que el mundo conoce el vitíligo y habla de vitíligo. Y los síntomas clínicos, como los conocemos hoy, no hubo mucho progreso en eso. Desde el principio se conoció muy bien la clínica y los describieron en el siglo XIX, Brock en Francia y Kaposi en Austria. Se trata de una enfermedad muy frecuente de la pigmentación, es la más frecuente que existe en la pigmentación y alrededor del 1% de la población mundial sufre vitíligo. Y creo que cuando hablamos del 1% estamos, digamos, optimistas porque para mí, viajando mucho cuando era posible, lamentablemente, y estando en contacto con muchos colegas, parece ser que la prevalencia es mayor del 1% y alcanza hasta el 5, el 6% en algunos lugares de la India. Ambos sexos están igualmente afectados, que en este caso no hay diferencia entre el hombre y la mujer, pero a nivel de las edades sí, hay rangos de edades que son más propensos a la ocurrencia de vitíligo y o sea, el 70 hasta el 80% de los casos aparecen antes de la edad de 30 años. Y más todavía, antes de la edad de 12 años, es más común todavía, afecta hasta el 37% de los pacientes. O sea, el 37 antes de las 12, llegamos al 80% cuando llegamos a los 30 años y más adelante se completa el listado de los pacientes con vitíligo. Solemos escuchar a veces y realmente quiero oponerme a eso. Médicos, incluso no dermatólogos, pero médicos que dicen al paciente con una parte de razón, dicen, bueno, pero no importa mucho porque usted no se va a morir con vitíligo, no va a tener complicaciones, no va a tener riesgo a ninguna enfermedad grave, no le duele, no pica, no hay quemazón, no hay nada. Entonces no es una enfermedad grave, pero sí lo es. El paciente no quiere escuchar eso, no viene a consultar para escuchar eso. Para él es un síntoma grave porque afecta su bienestar, afecta su autoestima y están predispuestos al aislamiento social porque el vecino, el amigo, el colega no entiende lo que le pasa, puede pensar que es algo contagioso, que lo que no es para nada, por supuesto, pero el público no sabe, está predispuesto a la depresión
y a problemas en sus relaciones sexuales y incluso en los países árabes, en la India, estábamos hablando, la probabilidad de casarse es mucho menor, para no decir nula, en pacientes con vitíligo. Y en la India hay una razón por eso, hay un motivo, es que quedan importantes focos de lepra y el público, los habitantes de estos lugares, confunden los dos y piensan que las personas con vitíligo tienen lepra y tienen tendencia a aislarlos. Entonces, hay que olvidarse de eso, que no es una enfermedad muy severa, muy grave, para el paciente lo es. Y bueno, acá estamos viendo, por supuesto, que afecta más a las personas que tienen un fototipo alto, porque es mucho más notable. Y voy a darle un caso de una amiga dermatóloga en Estonia que tiene vitíligo. Yo nunca me enteré. Hasta el día que me lo dijo, tiene la piel tan clara que casi no se nota. Y inversamente, en personas de fototipo alto, es un problema mucho más relevante. La clasificación del vitíligo. Hay dos formas principales, el vitíligo segmentario y el no segmentario. Y este último incluye tres mayores grupos, el vitíligo generalizado, el vitíligo acrofacial y el vitíligo universal. Acá tenemos un buen ejemplo de un vitíligo segmentario. Normalmente no hay más de una mancha y esta mancha está siguiendo el trayecto de algún nervio. Y acá se nota en forma perfecta. Y el no segmentario se observan más de una mancha y no tienen localización bien precisa. Puede ser en cualquier lugar. A la izquierda estamos viendo un vitíligo acrofacial, o sea, las extremidades, las manos, los pies y el rostro. Y el generalizado, como dice la palabra, puede afectar muchos más lugares, muchas más áreas del cuerpo. Y por fin, el universal se llama así, se define así cuando la superficie de piel afectada con máculas blancas representa más del 80% del total de la piel. Y acá se nota en esta señora que es más del 80% y, por supuesto, en este caso va a haber que depigmentar los pocos focos de pigmentación que le quedan. Pero eso también en personas de fototipo alto puede ser un trauma, porque están acostumbrados a su fototipo, a tener una piel oscura y de repente sentirse así blancos papas, como decimos aquí, no les gusta mucho. Y además de este inconveniente, el hecho de despigmentarlos representa como el término de la enfermedad. No hay cura y saben que no va a haber, y entonces es la última forma de actuar y eso también les afecta el ánimo. A nivel etiológico, no sabemos todo. No voy a decir, como siempre, que está desconocida, porque no es cierto. Está conocida, está cada vez más conocida, más detallada, y gracias a Dios, estos últimos años hubo avances en este campo. Sabemos que hay tres tipos de factores que van a influir sobre la etiología del vitíligo. A ver,
Acá los primeros factores, lamentablemente no podemos hacer mucho, son factores genéticos. Y en este momento sabemos que hay más de 200 genes distintos que están implicados en la ocurrencia de vitíligo. Entonces, es un tema complicado. Hay un segundo tema, es el tema inmunidad. Es un tema muy importante. Todos sabemos que el vitíligo es una enfermedad autoinmune que puede existir con otras enfermedades del mismo grupo, digamos, autoinmunes, como las enfermedades de tiroides, como la enfermedad de Addison, por ejemplo, como el diabetes mellitus, la diabetes mellitus, y hay un factor inmunológico muy importante y eso lleva a la emisión, a la liberación por las células T CD8+ de interferón gamma y eso va a poner en marcha, en funcionamiento, todo el sistema del JAK2 y de las proteínas STAT1. Y también, y eso lo sabemos, se descubrió en los años 80, 90 del siglo pasado, el papel muy importante de los radicales libres. Parece que en cada conferencia me repito, y como mi abuela, que estaba siempre hablando lo mismo, hablando de estrés oxidativo y radicales libres. Pero hay que hacerlo, hay que hacer hincapié en eso, porque en muchas enfermedades globalmente y en dermatología en particular, el estrés oxidativo tiene un papel importante. En este caso, el estrés oxidativo va a liberar estas citoquinas proinflamatorias y el vitíligo es como, a veces tomo el ejemplo de una enfermedad inflamatoria por ciertas cosas, pero sin tener los síntomas de inflamación que conocemos muy bien, de rubor, de calor, de ardor. No tiene eso, pero tiene un fondo inflamatorio. Y en eso los radicales libres tienen su responsabilidad. Ahora, los tratamientos convencionales, digamos, que todos conocemos del vitíligo. Y primero, los tratamientos tópicos. El objetivo del tratamiento, hay que repetirlo, y eso pide el paciente, conseguir la repigmentación de la piel. La primera línea de tratamiento, y después veremos el algoritmo para fijar un poco las ideas, pero la primera línea son los corticosteroides tópicos. ¿Y por qué? Porque son eficientes, tienen eficacia. No son el milagro, pero tienen eficacia, tienen alta disponibilidad, a veces demasiado, porque el paciente lo compra cada rato en la farmacia y lo usa en forma inconsiderada, y también el costo bajo, total, no hay mucho riesgo usando un corticoide tópico de quebrarse. Entonces, eso es el motivo de que sea en primera línea. También se volvieron populares en el tratamiento del vitíligo los inhibidores tópicos de la calcineurina. Hay dos, como ustedes saben, el tacrolimus y el pimecrolimus, y sin hacer una exposición muy amplia de los estudios con ambos, el tacrolimus al final parece ser más eficaz que el pimecrolimus. En un momento también me acuerdo, se habló a fines del siglo XX de los análogos de la vitamina D tópicos, o como el calcipotriol, pero no duró mucho porque se hicieron algunos estudios y se demostró en forma totalmente obvia que no tenían eficacia
en el tratamiento del vitíligo. Ahora, unos productos que aparecieron más tarde. Hace unos años, ya sabemos, desde unos 10 años, que la prostaglandina E2 en forma tópica, 2 veces por día, podía ser activa. Y en un estudio se demostró que a los 6 meses hubo repigmentación completa en el 14% de los pacientes y repigmentación satisfactoria, más del 75%, en el 39% más de los pacientes. O sea, las prostaglandinas tópicas tienen eficacia. Y luego se utilizaron estos derivados de prostaglandina que los oftalmólogos conocen bien porque lo usan en el glaucoma y así se probó el latanoprost al 0,005% una vez al día en solución, porque se usa la solución oftalmológica, porque no existe crema, y eso durante 6 meses. Y fue muy superior al placebo porque hubo más de 50% de repigmentación en el 43% de los pacientes, cuando no hubo, obviamente, en el placebo. Y este número de más de 40% es comparable al VB de banda ancha. De banda estrecha, perdón. Y entonces es un candidato interesante para el tratamiento. Y cuando se combina al Narban UVB, en este caso tenemos una eficacia del 72,5% versus 12,5% con el UVB solo. Entonces el latanoprost sirve. Y de igual manera, un derivado muy cercano a nivel farmacológico, el bimatoprost, al 0,03%, 2 veces por día, permitió la repigmentación en un estudio a más de 75% de la mitad de los niños, y miren eso, a los 3 meses. Es un periodo corto para conseguir repigmentación. Ustedes lo saben muy bien. Los antioxidantes tópicos. Y hay investigadores y no de los menores como Colucci, como Lotti, que reportaron que los antioxidantes tópicos se utilizan con beneficios en asociación con otras opciones terapéuticas. Y acá tengo el motivo de hacer hincapié en eso, que ninguna de las opciones terapéuticas que estamos mencionando sirve sola. Sirve a cierto nivel, pero siempre se mejora combinándola con otras opciones. Eso siempre hay que tenerlo en la mente, que no es con el corticoide solo o el VB solo o con nada que vamos a conseguir resultados. Hay que combinar varias opciones. Y, por ejemplo, participé en un estudio en 2008 que hicimos en Colombia, donde hicimos el uso en doble ciego y con randomización de superóxido dismutasa catalasa 2 veces por día versus betametasona al 0,05%. Y a los 8 meses conseguimos resultados similares en ambos grupos, pero los resultados no eran tan altos, eran entre el 18 y el 12%, o sea, no fue un éxito tremendo este estudio. Pero el problema de vuelta que estábamos utilizando una terapia única, que sea la betametasona o el antioxidante, y eso no es suficiente. Hay que asociar con otra forma de tratamiento.
bueno, no sé si en el siglo XIX, Bazin, que estaba haciendo dibujos magníficos en su atlas de dermatología, no sé si tenía tanta experiencia y tanto conocimiento de los remedios del vitíligo, no lo creo. Hay tratamientos físicos también que conocemos muy bien, la fototerapia, tres tipos principales de fototerapia, el UVB de banda estrecha, ya lo mencionamos, y la fototerapia con UVA y también combinada con soralenos, en este caso se llama puvaterapia. Y también algo muy importante, que es el UVB de banda estrecha de 311 nanómetros. Y esta terapia está considerada como una de las más eficaces y seguras para el vitíligo y seguramente la más eficaz de los protocolos de fototerapia. Los láseres también. El láser excimer monocromático está aprobado, es el único por la FDA de Estados Unidos. Y cuando se usa solo, sin combinación, permite repigmentación superior al 75% entre el 20 y el 30% de los pacientes, que no es algo fenomenal, algo espectacular, porque está utilizado solo, una vez más. Y las zonas faciales responden mejor que las zonas sacrales. Pero eso en forma global siempre es el caso. Con todos los tratamientos hay mejor respuesta a nivel facial que a nivel de las extremidades. Se probó también el láser helium neón en vitíligo segmentario y el protocolo son sesiones de cada 15 días y el resultado en 16 sesiones, o sea, 8 meses, fue el 60% de repigmentación superior al 50% en los pacientes, o sea, un buen resultado. Pero el plazo para conseguirlo, 8 meses, es bastante largo y conocemos la impaciencia del paciente y en este caso el problema es que no todos los pacientes van a ir en forma regular y meticulosa a todas las sesiones hasta el fin de tratamiento. Hay tratamientos quirúrgicos del vitíligo que son útiles en pacientes cuando la terapia médica o física no da resultado o da un resultado demasiado pobre, digamos. Hay que reservarlo absolutamente a pacientes con vitíligo estabilizado, si no, no sirve. Hay varias técnicas y no soy especialista en eso, no voy a dar clases de eso. El injerto de ampollas, que de lo que creo es el más común, el que más se hace. Injerto de piel de grosor dividido, el injerto con punch, el punch de biopsia y también el trasplante de suspensión autóloga de melanocitos, pero eso es bastante complicado porque hay que tener la forma de cultivar los melanocitos y eso no es algo simple, no cualquiera puede hacerlo. Los tratamientos sistémicos, que son de segunda línea, porque siempre hay que empezar con corticoides tópicos y con Narrowband UVB, puede ser la dexametasona. Eso que se llama esta terapia de dexametasona al 2,5 miligramos 2 días consecutivos, eso cada semana, hay 2 días cada semana, eso estabilizó la enfermedad en el 92% de un grupo importante de pacientes
al cabo de 13 semanas de tratamiento. Y todos los pacientes, y había muchos en este estudio, tuvieron algún grado de repigmentación. Y la reincidencia al año solo fue del 12%. Entonces, es un buen protocolo de tratamiento cuando los tratamientos tópicos y físicos no dan abasto para conseguir resultados. Los efectos secundarios, que son, por supuesto, los del corticoide, en el 9% de los pacientes. La misma terapia de pulso aplicada en niños con metilprednisolona durante 6 meses dio resultados comparables, casi el 90% de éxito, pero una reincidencia al año en más pacientes, en casi el 35%, pero eso yo lo explico en forma simple, que todos eran niños, o sea, con vitíligo en plena evolución, mientras en el grupo anterior teníamos un rango de edad mucho más largo. Otra buena opción puede ser la azatioprina, 50 miligramos por día durante 6 meses y combinada con PUVA. Y creo que con Laroban UVB sería mejor. Pero el estudio fue combinado con PUVA y resultó en el 58% de tasa de repigmentación, mientras esta tasa era del 25% con la PUVA sola. Entonces, si combinamos azatioprina con una terapia física con ultravioleta, vamos a conseguir un resultado mejor. Otra vez más, la necesidad de combinar tratamientos. Tenemos lindos dibujos también en el atlas de Cazenave. Y ahora la parte más interesante, porque hasta ahora algunos de ustedes pueden pensar, estoy perdiendo el tiempo porque es todo lo que está diciendo se sabe, pero ahora puede ser más valioso porque estamos hablando de los últimos tratamientos que aparecieron para el vitíligo. El primer tratamiento interesante, la minociclina. Y por supuesto no se utiliza la propiedad antibiótica, sino sus propiedades importantes también, inmunomoduladoras y antiinflamatorias. 100 miligramos por día fue la dosis, 6 meses, y se resultó en un efecto estabilizador similar a los corticoides con terapia de pulso que mencionamos antes. O sea, casi el 90% de estabilización del vitíligo. Pero hubo efectos secundarios, eso debido al largo tiempo de uso de la aminociclina, como pigmentación de uñas, de piel y mucosas, fotosensibilidad, lo sabemos muy bien, y náusea también. El metotrexato está dando buenos resultados a la dosis de 10 miligramos por semana, resultados también similares a los de la dexametasona, 5 miligramos por semana en minipulso. Acá sí hubo buena tolerancia en este estudio, pero hay necesidad, hay que siempre que repetirlo, de monitorear la función hepática porque el metotrexato tiene toxicidad hepática. Otros tratamientos, este estudio es del año pasado, la ciclosporina, un inhibidor de la calcineurina, 3 miligramos por kilo por día, 3 meses, resultó en la reducción significativa de la evaluación del vitíligo, del VASI, y eso con buena tolerancia. Eso hay que tenerlo en la cabeza cuando tenemos casos de pacientes que no responden,
puede ser una buena opción. El tofacitinib también son estudios recientes, pero actúa en forma distinta. Es un inhibidor de JAK-STAT y hay pocos estudios porque el tratamiento no está muy difundido, primero, y es un tratamiento muy costoso. En un estudio en 9 pacientes con 10 miligramos por día, más el UVB de banda estrecha, y 58 pacientes solamente con el UVB, a los 8 meses la tasa de repigmentación fue de 92% en el tratamiento combinado versus el 77%. Existe también en forma tópica al 2% y combinado con UVB de banda estrecha, la reducción de la evaluación de vitíligo del VASI fue del 70% a los 2 a 4 meses, porque todos los pacientes en este estudio no terminaron en el mismo momento. Y por este motivo hubo algunos que tuvieron 2 meses y los que tuvieron el tratamiento más largo, 4 meses. Pero buen resultado también. El ruxolitinib, que es otro inhibidor de los JAK-STAT, este existe en crema con al 1,5%, se usó 2 veces por día, 20 semanas, y buenos resultados del 76 al 92% en el rostro. Y eso no sorprende, resultados menores sobre el cuerpo. Pero hay efectos secundarios en cierto número de pacientes, una eritema leve que desaparece normalmente después de varias aplicaciones, pero más grave, erupciones acneiformes y agravación del acné preexistente. Estos son fotos de este estudio con el ruxolitinib y ven que hay resultados importantes y notables y que realmente satisfacen al paciente. Bueno, se probó también los inhibidores STAT, como la simvastatina, que el cardiólogo conoce muy bien para bajar la presión arterial, y eso justamente en un paciente que estaba utilizando simvastatina recetada por el cardiólogo, hubo observación de una repigmentación por casualidad. Eso fue en Francia. Y todos pensaron, quizá tenemos acá la forma de tratar el vitíligo. Y en este momento, por supuesto, en forma lógica, se inició un estudio con 15 pacientes randomizados con 40 miligramos de simvastatina por día durante un mes y luego, a partir del segundo mes, 80 miligramos por día durante 5 meses. O sea, el estudio 6 meses y randomizado con placebo. ¿Y qué pasó? En forma muy inesperada, un aumento del VASI del 26% en el grupo tratado, mientras no había cambio en el grupo placebo. Entonces, no solo la simvastatina no sirve, pero empeora el vitíligo. Y además, efectos secundarios como mialgia, los que conoce el cardiólogo, o diarrea, o dolor de cabeza, o vértigo. Y estudios clínicos estaban pendientes con simvastatina y atorvastatina tópica, pero debido a esos resultados, estos estudios se postergaron. Hay un activo interesante que es un análogo de la hormona estimuladora del melanocito alfa, o sea, que va a ser capaz esta molécula de estimular la melanogénesis en el melanocito, es la afamelanotida. Es un medicamento nuevo
Y se hizo un estudio con 28 pacientes con un implante subcutáneo mensual de 16 miligramos de afamelanotida. Y en combinación con VB de banda estrecha y el otro grupo, similar en número, con el VB solo. Y noten el resultado superior en el grupo tratado con la combinación al grupo con solo VB. Los resultados, eso es importante porque no es común. Fueron más satisfactorios en la cara, eso sabemos, pero en las manos. Y eso es una localización complicada de tratar en vitíligo. Pero en los pies, no pasó nada. Hubo efectos secundarios, eritema, pero sin gravedad, náusea tampoco. Pero lo que molesta más a los pacientes es que tienen hiperpigmentación, y todos lo tuvieron, hiperpigmentación generalizada de la piel. Y eso molestó a los pacientes. Y por este motivo hay un uso abusivo en Estados Unidos de afamelanotida en pacientes personas de piel clara que quieren broncear. Pero en algunos casos el paciente no busca eso y es un inconveniente de la afamelanotida. Y bueno, hablando de tratamiento emergente, este lo fue en 1903, fue el primer tratamiento del lupus con fototerapia. El primer uso de fototerapia en el mundo por un colega que se llamaba Finsen, y Finsen recibió en 1903 el Premio Nobel de Medicina. Y hay que notarlo porque fue el único dermatólogo en la historia del Premio Nobel que recibió esta recompensa. Y lamentablemente el pobre Finsen estaba enfermo y no pudo ir a recibirlo y murió el año siguiente. Bueno, siempre en los tratamientos novedosos hay un aparato que se llama Bioskin, que es un aparato de microfototerapia dirigida, enfocada, de banda estrecha de 311 nanómetros. Pero tiene esta particularidad de estar muy enfocado, el rayo está muy enfocado y por eso está dando buenos resultados. Y en un estudio de 370 pacientes tratados con este método, solo o en combinación, hubo muchas combinaciones distintas, no pude mencionarlo acá, ustedes pueden buscar el artículo, lo tengo si a alguien le interesa, y la tasa de repigmentación fue muy alta, fue mayor al 75% con el aparato utilizado solo, y hubo combinaciones muy exitosas como la betametasona al 0,5% combinada con Bioskin, que alcanzó el 90% de repigmentación. El láser ALBA 355 de longitud de onda 355 nanómetros también parece dar buen resultado. Una vez por semana, o sea, 24 sesiones para llegar a los 6 meses, con 81% de los pacientes con repigmentación satisfactoria superior al 75%. Muy buen resultado con el láser ALBA 355. También el Fraxel Erbium, un solo paso, seguido por una aplicación de latanoprost, que ya mencionamos. El día siguiente, el láser ALBA 355 nanómetros, 20 minutos. Y este protocolo repetido cada 3 semanas durante 9 meses. Y miren la repigmentación satisfactoria en más del 90% de los pacientes. El
El láser titanium zafir también da buenos resultados, 2 sesiones por semana, aplicación de tacrolimus, otra vez más un tratamiento de combinación. El 79% de los pacientes consiguió esta repigmentación satisfactoria, pero en 10 semanas. O sea, excelente resultado con este láser. Hubo también un estudio con mofetil de micofenolato tópico al 15%, 2 veces por día, 3 meses, pero la eficacia observada fue mínima y con solo el 36% de los pacientes con repigmentación mínima promedia del 25%. Lo único, no hubo efectos secundarios, pero tampoco hubo eficacia. Se probó también un decapéptido relacionado con el factor de crecimiento básico de los fibroblastos en 2 grupos de 30 pacientes con sesiones de VB de banda estrecha 3 por semana, sin o con aplicación de la solución de este decapéptido una vez por día. Y el tratamiento combinado dio mejor resultado que el VB solo, 30% versus 8%. Entonces, parece ser que este decapéptido sirve. Y bueno, la doctora, entiendo, está mareada, escuchó muchas cosas, bueno, anotó muy bien, entonces va a poder mirar sus notas, pero al final no sabe qué hacer y viene el paciente, no se va a acordar de todo y qué voy a recetar. Y este algoritmo es interesante por ese efecto. Y esos son, es algo muy novedoso, ven, se publicó este año y realmente son las bases del manejo del paciente con vitíligo. Primero hay que determinar si el paciente tiene vitíligo no segmentario o segmentario. En ambos casos, y eso es importante, no lo mencioné en los tratamientos porque ustedes lo saben muy bien, el camuflaje. El camuflaje es algo artificial, es maquillaje, por supuesto. No estamos tratando el vitíligo, sino permitiendo al paciente esconder sus máculas y tapar sus máculas, tapar sus manchas blancas. Y eso es muy importante, porque eso ayuda mucho al paciente. Y ayudarlo en esta forma y enseñarle cómo usarlo, porque no es tan simple. Eso ayuda mucho y es de mucha importancia en el primer contacto con el paciente, igual con el apoyo psicológico. Estos pacientes tienen problemas psicológicos, ya hablamos, y tenemos que tomarlo en cuenta. Cuando el vitíligo es no segmentario, hay que ver si es estable o si tiene progresión rápida. Si es estable, se usan tratamientos no quirúrgicos como los tratamientos tópicos de corticosteroides o de inhibidores de la calcineurina y el VB de banda estrecha. Eso es el primer intento que hay que hacer. Si no hay respuesta estable después de un año y si no hay fenómeno de Kepner, tratamiento quirúrgico, pero no antes del año. Al revés, si estamos con una enfermedad con progresión rápida, lo más recomendado va a ser los esteroides orales en minipulso. Ayudan mucho para parar esta progresión. En el vitíligo segmentario, en las fases tempranas, cuando el vitíligo es activo, se usa los tratamientos tópicos mencionados con el VB y una vez que esté estable, en este momento se puede practicar la cirugía.
Bueno, ahora vamos a hablar del producto nuestro, que después le voy a contar un poco, porque no salió todavía. Está saliendo la semana que viene de la planta, entonces ustedes lo tienen realmente como en primer anuncio. Eh, ¿Qué pasó? Para desarrollar este producto, cuando uno desarrolla el producto, por lo menos yo, intenta tener un producto, como ustedes saben, que tenga eficacia, que sea seguro y también que aporte algo, que no es un otro producto más. Si se desarrolla, tiene que aportar más que los tratamientos que existen. Entonces, ¿cuáles fueron las estrategias para desarrollar este producto? Fueron tres. Primero, favorecer la regeneración de los melanocitos y la melanogénesis, porque es muy raro que no quede un melanocito. Casi siempre quedan algunos, por lo menos en los folículos pilosos, donde tienen el reservorio, tienen están escondidos allá adentro y la mayoría del tiempo se mantienen. Y hay que favorecer su regeneración, su multiplicación y también favorecer, estimular la melanogénesis. El segundo eje es la inmunoterapia dirigida, o sea, interferir con las funciones y las señalizaciones de las citoquinas. Ya hablamos que hay citoquinas con liberación anárquica y tenemos que actuar en eso. Y también enfocar el estrés de los melanocitos con antioxidantes, el estrés oxidativo, por supuesto. Y una terapia tópica para el vitíligo debe actuar sobre varios factores porque estamos enfrentando una enfermedad multifactorial y como lo decíamos antes, tenemos que actuar en varios factores y por eso los tratamientos con combinación son los más efectivos. Bueno, en resumen, ¿qué teníamos que hacer? Primero, para favorecer la regeneración de los melanocitos, aumentar la expresión del factor de células madres que está estimulando la producción y multiplicación de células madres, aumentar la expresión del factor de crecimiento básico de los fibroblastos, ya hablamos y vimos que tenía resultado, y también aumentar el número de queratinocitos y o su estimulación. Parece una barbaridad porque ustedes me van a contestar el queratinocito que tiene que ver con la melanogénesis, pero sí tiene porque hay que acordarse que hay realmente se llama crosstalk en inglés, como una relación permanente, íntima entre el queratinocito y el melanocito. Si pongo melanocitos en cultivo sin que haya queratinocitos, no va a haber crecimiento del melanocito y este no va a producir melanina. Tenemos que interferir con las citoquinas, reducir los niveles de factor de crecimiento transformante beta, que son muy altos, reducir los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, muy altos también, reducir los niveles de interferón gamma, sumamente altos en el caso de lesiones de vitíligo, y también los niveles de citocinas proinflamatorias. Después, cuando tengamos todo eso, estimular el mecanismo de melanogénesis por la vía de la WNT beta-catenina. Cada vez hablamos más de eso y para explicarlo en dos palabras, si ustedes van a entender muy bien, en la palma de las manos, en la planta de los pies, hasta el africano no tiene producción de melanina. Ni el de piel clara, ni el africano, ni nadie. ¿Y por qué? Porque no tenemos receptores de WNT beta-catenina.
Eso es un factor primordial en la melanogénesis. A aumentar la expresión del receptor de melanocortina 1, que es también un factor importante, a estimular la vía del AMP cíclico, porque incluso si tenemos melanocitos incapaces, sin receptores MC1R, estimulando el AMP cíclico, vamos a tener producción de melanina. Y restaurar también los niveles fisiológicos de MITF. Y a nivel del estrés oxidativo, por supuesto, reducirlo globalmente, pero también inhibir la sintasa del óxido nítrico que hace que se aumente la producción de óxido nítrico, que es un veneno para el melanocito, es tóxico para el melanocito. Y el producto nuestro, que se llama Vitil-C, es una combinación de dos extractos vegetales. Y como lo decía, hay que combinar. Y hay que combinar porque ninguno de los dos, vamos a ver, es suficiente para conseguir una eficacia que sea aceptable, que sea satisfactoria. Estos vegetales son, los dos vienen de la India. Este es el Coleus forscolii, estamos usando la raíz, y este es Acacia alata, estamos utilizando el ramo. Y no quiero ir más adelante, pienso que en julio, cuando el producto esté disponible, en este momento haremos una videoconferencia especialmente para el producto, es para explicar un poco el mecanismo de acción en forma detallada, porque es bastante complicado, complejo y completo también. Y miren lo que está pasando. El Coleus forscolii, que es el más activo de los dos, que tiene la actividad, digamos, más diversa, está actuando en un gran número de los factores que estábamos mencionando. Y los factores sobre los cuales el Coleus no funciona, pusimos la Acacia alata para tener algo que realmente sirva. Y hay acá un tema sobre el cual ninguno de los dos influye, por supuesto, y eso lo descubrí en un estudio publicado hace mucho tiempo y nunca llevamos atención a eso. Siempre estamos con el pH de 5,5, que es el pH ideal de la piel, y es cierto, pero hablamos de barrera cutánea. Si hablamos de condiciones ideales para producir melanina, para la melanogénesis, debemos tener un pH cerca de la neutralidad, tan cerca como fuera posible de 6,8%. Y por este motivo, Vitil-C tiene este pH, puede parecer raro, pero es para poner el melanocito en condiciones ideales para producir. Hicimos un estudio de eficacia y safety, de seguridad de empleo y de tolerancia. Y este estudio estamos por publicar los resultados. Lo hizo el profesor Lotti, que es un gran amigo de mucho tiempo, que es mi jefe en la Universidad en Roma también. Y para mí es realmente el cabo mayor a nivel mundial del vitiligo. Y si miran las referencias de la conferencia, hay muchos estudios que él publicó sobre el vitiligo. Y el profesor tomó 40 pacientes, edad 18 a 49 años, no hubo niños, con exámenes de bioquímica normales y vitíligo cubriendo entre el 8 y el 14% de la superficie de la piel, excluyendo pacientes con vitíligo solo en las manos y los pies. Y se prohibieron
todos los tratamientos sistémicos y tópicos durante el estudio e incluso se interrumpieron 10 semanas antes del inicio. Estudio muy corto, 8 semanas. En vitiligo no es nada. 10 pacientes que tratamos con el Bioskin, el famoso Bioskin, una vez por semana durante 8 semanas. 10 pacientes tratados con Vitil-C solo 2 veces por día. 10 pacientes tratados con la combinación, con el tratamiento de combinación, y 10 con placebo. Evaluación fotográfica en luz del día y luz de UV al inicio del tratamiento y a las 8 semanas. Resultados: el UVB solo, aumento del pigmento del área pigmentado del 28%. Vitil-C solo, aumento del 19%. Vitil-C, el tratamiento combinado con el UVB, 41% de aumento. En 8 semanas hay que repetirlo. Y por supuesto, el placebo no anduvo. Acá estamos figurando estos resultados que demuestran una vez más que un tratamiento combinado es el más efectivo en vitiligo. Ningún efecto secundario en ningún grupo de paciente. Y acá me divertí un poco para ver, comparar lo que es el resultado con Vitil-C solo comparado con el UVB solo. Y hay diferencias entre los estudios, pero el promedio es exactamente el mismo. Si tomamos estudios publicados con el uso de UVB solo durante 8 semanas, tenemos el mismo resultado que el Vitil-C solo. Y acá están las referencias de los estudios que consulté para armar este resultado. Y aquí hicimos una comparación de Vitil-C con otros tratamientos tópicos. La betametasona. Bueno, tenemos exactamente el mismo nivel de resultado. El clobetasol no, es mucho superior, pero conocemos también el efecto secundario. Y el tacrolimus que solemos usar, sabemos que es eficaz. Hay varios estudios publicados. Tomamos el promedio y estamos en el mismo rango de resultado que el Vitil-C solo. O sea, el Vitil-C tiene una eficacia muy interesante, incluso solo, y más todavía en tratamiento combinado. Bueno, les agradezco muchísimos y ya me pasé un poco el horario y vamos a llamar a Francisco para la sesión de preguntas. Buenas tardes, doctor Cristian Diel. Gracias por su atención y buenas tardes a todos los participantes. Vamos a la sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta, doctor, ¿cuánto tiempo debe administrarse el metotrexato? El estudio fue de 3 meses, si no me equivoco. ¿Se puede usar colchicina? Yo nunca lo hice y nunca escuché de eso. No encontré, en la literatura no encontré, pero puedo buscarlo, sí, me llama la atención, pero nunca escuché hablar de eso. Debido al estrés oxidativo que se produce en la depresión, ¿los antidepresivos pueden servir como combinación del tratamiento tópico? ¿Ha habido algún estudio? Pienso que sí, no vi estudio de eso, pero mientras estamos restableciendo un buen ánimo en el paciente, estamos luchando contra la depresión, es cierto que eso tiene que ver a nivel del estrés oxidativo, está demostrado eso. Y es una excelente combinación con los tratamientos tópicos. ¿Cuál es el mejor tratamiento para vitiligo en prepucio? ¿Cómo? No escuché.
El mejor tratamiento para vitiligo en prepucio. En inicio, digamos, Solamente menciona esto, doctor. sí, eso no lo sé en forma segura. Prefiero no contestar la pregunta. Pienso que la localización no va a influir mucho sobre el tratamiento. Hay algoritmos que tenemos que respetar, cualquier sea la localización de la lesión. Recomienda esteroides tópicos de alta potencia como tratamiento de ataque en vitiligo facial. Eso puede ser, pero en este caso hay buen resultado con el clobetasol, entre otros, pero hay que continuar muy pronto, digamos después de 2 semanas o un mes, con un corticoide de menor potencia. ¿Se puede utilizar Vitilsi con clobetasol? Claro, sí. Y tengo, quizás no se escucha, tengo un ejemplo con un médico, un dermatólogo en Costa Rica, y antes de lanzar el producto, porque se lanza la semana que viene, mandamos, porque se trataba de un niño de 4 o 5 años que tenía un vitíligo segmentario sobre el cuello. Estaba apareciendo y el doctor utilizó, tomando en cuenta la edad del bebé, del niño, por supuesto, utilizó betametasona. No quiso utilizar clobetasol, utilizó betametasona durante un mes para contrarrestar la progresión del vitíligo y luego utilizó la combinación de Vitilsi con la betametasona y luego estaba tan satisfecho con el Vitilsi que dejó totalmente la betametasona y el niño repigmentó totalmente. ¿Se puede utilizar el Vitilsi en niños? Sí, sin problema. Tengo este ejemplo, tengo otros. Lo utilizamos no más tarde que el mes pasado en mi nieto, que tenía también un problema acá, un vitíligo que aparecía en el cuello. Y él no tiene 3 años todavía. Y lo utilizamos sin ningún problema de tolerancia y con un resultado buenísimo porque lo vi hace pocos días y ya no tiene mancha. ¿Se puede utilizar Vitilsi en embarazo y lactancia? No, eso no lo aconsejo porque no hay estudios y son principios activos bastante. A veces uno cree que porque es un principio de una planta, bueno, es beneficioso, no hay problema, es algo bueno para la salud, pero no es así. Y en este caso tenemos en una de las plantas reina, que es una mitad de molécula de alcaloide. Hay que tener cuidado con eso. Y en el otro, en el Coleus, es otro alcaloide, la molécula completa, que se llama forskolina. Y no hay estudios realmente seguros a nivel de teratogenicidad y prefiero decir que no, hay que cuidarse. ¿Se puede utilizar Vitilsi y Tracolimus? Sí, por supuesto, por supuesto. Clobetasol y Vitilsi, ¿en qué esquema lo recomiendo? El clobetasol no más de un mes. Iniciando el clobetasol solo o clobetasol con Vitilsi durante un mes y después seguir con Vitilsi solo. Eh, Le preguntan, doctor, si puede indicar la referencia bibliográfica del tratamiento del vitiligo con el láser Fraxel más el Latanoprost y el láser Alba. Voy a ver si puedo ir atrás. Sí, parece que
no es muy elegante, pero bueno. Ustedes lo piden. Acá está. El Fraxel, acá está. Bueno, es Torrelolotti de vuelta. ¿Lo ven? ¿Sí? Francisco, ¿se ve la diapositiva? Sí, sí. Bueno, y si alguien lo necesita, lo tengo pero está en acceso abierto en Internet, pero lo tengo a mano. Si alguien lo necesita, que mande un email y lo mandamos. Bien, muy bien, doctor, gracias. ¿Se puede utilizar Vitilsi en pitiriasis alba? No lo probamos. No lo probamos. Para mí hay que tratar la causa también. En combinación con Quasix o algo así, sí pienso que puede funcionar para repigmentar más rápido. ¿Se puede utilizar en otras hipocromías que no sean vitiligo? Sí, por supuesto. Y estaba por decir eso al final de la pregunta, de la última pregunta, que incluso se puede usar, no lo hago, pero hice la prueba conmigo, no tengo vitiligo, pero lo puse en una zona, en una placa sobre el brazo, y sin exposición solar ni nada, porque no me gusta y conozco el peligro, por supuesto, pero solamente con luz del día. Y solamente con luz del día hay se pone una mancha oscura comparado a la piel que está alrededor de la mancha. O sea, en hipocromías va a funcionar muy bien, sí. Experiencia de este producto con otras leucodermias. Es un producto nuevo, no tenemos todavía experiencia, pero pienso que debe funcionar porque hay que hacer hincapié. Al final no quise extender demasiado la conferencia, pero hay que hacer hincapié en algo, es que el Vitilsi no es ningún tipo de camuflaje ni nada parecido, y realmente lo que aparece es melanina, es una pigmentación melánica. Y por este motivo pienso que sí, que tendría que actuar. En vitiligo segmentado, la combinación de gel de Vitilsi, ¿con qué tratamiento físico sería lo más adecuado? Con el VB de banda estrecha. Para mí el VB de banda estrecha de 311 es lo mejor que hay en tratamiento físico. ¿Cuánto tiempo recomiendo usar Vitilsi gel? Bueno, eso es una buena pregunta. Normalmente ustedes vieron el resultado, que tenemos muy buen resultado en 2 meses. Normalmente en 4 o 5 meses como mucho ya repigmento y ya que se puede parar el tratamiento. Pero el problema, como yo lo decía, es una pigmentación melánica como la pigmentación que tenemos cuando vamos a la playa, digamos, para hablar en forma un poco simple. Y todos sabemos que a la vuelta ya no hay exposición solar ni nada y vamos a recuperar el tono de piel normal, digamos, del fototipo. Acá está pasando igual. Después de un cierto tiempo, la piel tiene un tono que se va a atenuar a nivel de la mancha, de la lesión, y va a haber que hacer el tratamiento de vuelta. Estamos con una enfermedad crónica y no estamos curando la enfermedad, estamos repigmentando y está pasando igual
todos lo saben muy bien, con cualquier tratamiento de vitíligo hay reincidencia frecuente. ¿Se puede usar maquillaje con el vitilci? Sí, pero yo diría algo. Si estamos haciendo un tratamiento combinado con el VB, no hay problema. Si estamos haciendo lo que la mayoría de los pacientes hacen por un tema de comodidad, la persona que vive en el campo a veces no va a ir 3 veces por semana al equipo de UV-terapia para hacer su terapia y está usando la crema, el gel solo, el vitilci solo. Y en este caso recomendamos que haya un mínimo de exposición solar de las lesiones durante, siempre digo, 10 minutos a las 10 de la mañana. Así no hay riesgo de nada y hay exposición suficiente para tener un resultado. Entonces, en caso de estas personas, el maquillaje habrá que ponerlo después de esta exposición, porque ustedes se acuerdan que el maquillaje es un fotoprotector. ¿Se puede utilizar vitilci en embarazadas? No. ¿Se puede utilizar vitilci en párpados? Sí, porque en párpados hicimos los estudios de tolerancia ocular y no hay ningún problema. ¿Está usted, doctor, considerando desarrollar algún producto oral similar al vitilci? Se cortó un poco. ¿Sí está considerando que? Desarrollar algún producto oral similar al vitilci. Voy a ser sincero, porque siempre es la tentación, digamos, cuando uno quiere hacer bien las cosas, de hacer la contrapartida oral también. Pero en este caso, no estoy seguro por el tema bueno, no perfil toxicológico, pero no estoy seguro que tomarlo en forma oral sea bien tolerado. Eso tenemos que verlo. Y tampoco estoy seguro porque hay complementos alimenticios en Estados Unidos con el Coleus. No tengo problema de toxicidad ni nada. Ambos productos lo usan en la India como sustituto del café. O sea, lo toman todos los días. Pero no estoy seguro que tenga eficacia en esta indicación en forma oral. Tenemos que hacer estudios. Pero sí, lo que hay que hacer, y eso siempre anda muy bien, funciona muy bien, es tomar de forma sistémica antioxidantes. ¿Se puede decir que el vitilci es un tratamiento de por vida? En alguna forma sí, porque después de un tiempo, si no hacemos nada a nivel sistémico, el fondo del problema de inmunidad, entre otras cosas, no cambia. No estamos cambiando el melanocito, solamente estamos permitiendo que el melanocito funcione de vuelta y pueda pigmentar la piel a nivel lesiones. Entonces, en un momento, cuando se va a aclarar el efecto, habrá que retomar el tratamiento de vez en cuando, sí. Una vez mejora la pigmentación, ¿se debe dejar el vitilci como mantenimiento? Sí, pero hay que tener cuidado con algo que parece una mentira, pero que de utilizarlo demasiado tiempo en el mismo lugar puede dejar una mancha más oscura, ¿me entiende? La siguiente pregunta, doctor, está relacionada con el fluoracilo crema aplicado con microneedling como terapia coadyuvante en vitiligo. Sí funciona. Encontré
buenas publicaciones. Una última pregunta y está relacionada, doctor Biel, con los productos de la competencia. ¿Cuál es la diferencia de resultados con otros productos para vitiligo del mercado? Avitil, Vistiquin, Vitix. Bueno, Avitil y Vitix es lo mismo, ustedes lo saben. Y hay un tema marca en algunos países que hace que no se puede usar uno u el otro. Por ese motivo hay dos marcas, pero es el mismo producto y me siento orgulloso porque soy el papá de Avitil y Vitix y lo conozco muy bien. Pero ustedes vieron que en el estudio que hicimos en Colombia, tuvimos el 13% de repigmentación en 8 meses de uso. Y con este tenemos el 19% en 2 meses. Entonces tenemos una, no quiero decirlo que lo tomen a mal, pero como la Fórmula 1 en el vitiligo, a nivel de rapidez de acción, de rapidez de resultado, tenemos un resultado mucho más rápido que Avitil Vitix, incluso que algunos tratamientos médicos como el tacrolimus. Hay un par de preguntas más, doctor. ¿Se puede utilizar en cicatrices hipopigmentadas? Pienso que sí. Debo reconocer que no lo hicimos, pero no hay motivo para no hacerlo realmente y debe actuar, sí. Una última pregunta. Si usted considera seguro o se va a estudiar Laser Drug Delivery y Vitilsi. ¿Qué delivery a domicilio, no? ¿Considera seguro o se estudiará Laser Drug, dice Vitilsi? Laser Drug de droga y Vitilsi. Sí, ¿por qué no? No veo riesgo en eso. Bien. Estas han sido todas las preguntas, doctor, el día de hoy. Muchas gracias a todos por participar y agradeciendo a usted, como siempre, doctor, su atención. Le queda a usted, pues, las últimas palabras de este seminario. Muchas gracias, Francisco, y gracias a todos. Y hablando de preguntas, si a veces tienen alguna frustración porque no contestamos su pregunta, y no es para ofenderlos, pero hay muchas preguntas y siempre está el email que siempre dice info@ en este caso, vitilsi.com. Y ustedes pueden mandar un email, me llega en forma personal en la casilla y siempre los contesto. Les agradezco muchísimo y la próxima semana no se olviden que cambia el día y un solo webinar por semana el miércoles y vamos a hablar de péptidos en dermatología. Gracias. Chao.